Bien, buenas tardes. Vamos a ver el tema del último módulo de formación de brigadas, que es control de pánico. En este caso, tenemos que hacer una explicación importante. Yo no soy psicólogo y el tema del pánico es un tema básicamente psicológico. Voy a tratar de explicarlo dentro de mis conocimientos, yendo más que nada a lo que puede ser la parte técnica, lo que sería la explicación de cómo manejarse en una situación así. Primero vamos a analizar el pánico desde el punto de vista de la gente, de qué pasa cuando hay un siniestro, cuáles son las realidades de este tipo de cosas, cuándo ocurre, cuál es la diferencia entre pánico individual y colectivo, cómo manejar la situación y otras formas del comportamiento humano en las emergencias. Nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones que se podrían dar para que se genere una situación de pánico y donde la gente actúa de una forma muy o absolutamente irracional. Yo recordaba, allá por 1974, que hubo un incendio muy importante en Brasil, en São Paulo, donde se prendió fuego un edificio que se llamó Edificio Joelma. Ese fue un incendio donde por primera vez se filmó, o por lo menos hasta lo que yo conozco, situaciones de pánico donde la gente se tiraba para no morir quemada por las llamas. O sea, preferían morir aplastados contra el pavimento a morir quemados por las llamas. Este incendio fue muy famoso en su momento porque produjo la muerte de 188 personas y dejó 280 personas heridas. Fue el peor incendio que se conoce ocurrido en la ciudad de San Pablo y una de las tragedias más grandes que hubo en Brasil en ese momento. Fue tapa de todos los diarios y se van a encontrar ahí hasta algunas filmaciones donde se ve la gente cómo se tira y va cayendo contra el pavimento y se matan irracionalmente. En este incendio el fuego se extendió rápidamente porque se prendieron unas alfombras, el interior del edificio estaba forrado en plástico, las cortinas eran de madera, el edificio no tenía nada, estaba en parte en construcción, no tenía luces de emergencia, ni alarma de incendio, ni sistema de rociadores, no tenía salidas de emergencia. El incendio empezó en un piso 15 a través de las escaleras, y esas escaleras se llenaron de humo y de fuego, por lo que nadie pudo bajar. Los bomberos trataron de llegar al edificio, pero no pudieron subir más allá del piso 11. Obviamente que las escaleras de incendio que tenían, las escaleras de las autobombas, no servían, no alcanzaban. Fallecieron, como dije recién, 188 personas, de las cuales 40 se lanzaron al vacío, y después de este desastre el edificio permaneció cerrado durante 4 años y fue después restaurado. Se conservó la misma estructura, pero le cambiaron el nombre, se llamó Plaza de Bandeira. Es la peor tragedia conocida a nivel mundial, a excepción de los atentados del 9/11. Este fue un incendio emblemático donde se vio la situación realmente de pánico en la gente. Mucha de la gente subió a la terraza y lo sacaron los militares con los helicópteros, pero fueron pocos los que se pudieron salvar en ese momento por la intensidad de las llamas, el humo y la altura del edificio. Este no es el único caso. Hay un montón de situaciones donde se producen situaciones de pánico y a veces en lugares que son insólitos. Por ejemplo, en la ciudad de Liverpool se conoce como la tragedia de Hillsborough, donde una cantidad de fanáticos de los rojos, del Reds, se amontonaron contra los molinetes de entrada y querían entrar porque ya estaban entrando al partido. La seguridad abrió la puerta que conducía a la zona de tribunas y la tribuna ya estaba sobrepoblada, y entonces entró la gente, se empezaron a amontonar y murieron aplastados. Las tragedias en el fútbol son más frecuentes de lo que nosotros suponemos, pero aquí vemos en esta figura, en esta fotografía, lo que es una verdadera situación de pánico, es decir, cuando la gente entra en esa locura mórbida que no sabe si se va a salvar y pasa por arriba de cualquiera y hace cualquier
cosa con tal de tratar de salir. En este accidente, la avalancha provocó la muerte de 94 personas. Es una de las peores tragedias que se recuerdan en la historia del deporte británico y hizo cambiar radicalmente las normas de seguridad de los estadios. Con los años aparecerán otras tragedias de este tipo, como el estadio de la selección peruana en 1964, donde decenas de personas murieron aplastadas por una estampida que también intentaban salir y era gente que se dirigía a los túneles del estadio. Y del mismo modo, para aquellos que tenemos algunos años, recordamos lo que fue en un clásico River y Boca, la tragedia de la Puerta 12. La Puerta 12, mucha gente empezó a salir, y cuando llegaron a la salida de la Puerta 12, las rejas estaban cerradas y la gente se empezó a apilar contra la reja. Los que venían atrás no veían y seguían caminando y fueron aplastando y murieron una cantidad de gente muy importante. En el estadio en el de Perú hubo 328 muertos y 500 heridos. El caso de la Puerta 12 es un caso emblemático en Argentina porque puso de manifiesto los problemas que tenían los estadios. En este caso, la presión de la multitud que salía causó la muerte de 71 personas, la mayoría eran chicos jóvenes de la hinchada y que murieron aplastados contra las rejas. En muchas de las revistas especializadas se dice que el cerebro procesa de una manera diferente los miedos que provienen del exterior y los que se originan en el interior de nuestro organismo. A veces nos puede pasar que nosotros estamos viendo una película de terror y aparece alguno con un cuchillo y nosotros sentimos una suerte de movimiento en la parte de atrás de nuestro cerebro. Ese es el sistema límbico, que es una amígdala que es clave para provocar los instintos más primitivos, más básicos, más impredecibles que tenemos las personas para sobrevivir. O sea, genera el miedo. Nosotros tenemos que pensar que el miedo aparece en el hombre cuando el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, se queman por el fuego producido por los rayos, por la caída de rayos que generan un incendio en el campo, y entonces el miedo en nosotros es algo que se llama atávico, está metido en nuestro subconsciente y somos miedosos frente a lo desconocido, a la oscuridad, al fuego, a determinados animales, es decir, tenemos un miedo que nos permite sobrevivir. Cualquier animal que enfrenta un peligro le pasa lo mismo, la amígdala se dispara y le fuerza a reaccionar para protegerse. El miedo produce una descarga de adrenalina brutal que nos da fuerza para hacer algo. El problema es cuando esa descarga es incontrolada y entonces nosotros entramos en la situación de pánico y hacemos cualquier cosa para salvarnos. Hay algunos accidentes que por ahí tuvieron menos cantidad de gente dañada, pero en los estadios de fútbol, en el Bradford City, por ejemplo, en el año 85 se prendió fuego, toda la tribuna era de madera, y la gente se tiraba desde la tribuna tratando de escapar hacia el campo de juego. Estas son situaciones donde se ve qué es lo que pasa con el pánico. A veces el pánico trae efectos colaterales que son extraños. Por ejemplo, en el año 1965, el 9 de noviembre, se produce el gran apagón de la ciudad de Nueva York. A las 5:30 de la tarde aproximadamente, por una falla que todavía hoy no se puede explicar, se produce un apagón generalizado de toda la ciudad. Ahí quedan 30 millones de habitantes, quedan a oscuras, no funcionan los ascensores, por lo cual hay gente que quedó atrapada, bueno, no había televisión, no había luz, hubo algunos saqueos, hubo un montón de problemas. Pero ocurrió algo extraño, un fenómeno que se conoce como causa-efecto. 9 meses después, la tasa de nacimientos, o sea, el 10 de agosto del 66, la tasa de nacimientos de ese día se multiplicó por 2, es decir, hubo un 100% más de nacimientos que las que ocurrían habitualmente. ¿A qué se debe esto? Básicamente, el hombre cuando entra en pánico, entra en miedo, trata de proteger a la especie humana, se reproduce. Esto, que parece una cosa
traída de los pelos, nos dice cómo reaccionan las personas frente al miedo, frente a lo desconocido, frente al pánico. En este caso, bueno, fue el nacimiento de una cantidad de chicos, lo cual es positivo, pero ante el miedo de la desaparición de la especie, el ser humano se reproduce. La realidad es que el mensaje más poderoso que nosotros podemos dar es que podemos decir que pánico y miedo pueden ser dos sensaciones muy diferentes con reacciones no coincidentes. Es necesario conocer los circuitos específicos del terror, porque se activan por el miedo, pero después se disparan hacia lo que sería el terror o el pánico. Cuando me puse a investigar esto, una de las cosas que busqué fue el significado del término pánico. Y ahí me encontré con que hay una treintena de palabras que son sinónimos de miedo. Pero en realidad el problema cuál es, que aparecen fenómenos o derivaciones del miedo, que pueden ser la alarma, es decir, quien está en estado de alerta, de alarma, pueden ser el shock, la paralización, el susto, el horror, el terror, el pánico, el pavor, la histeria, la mortificación, la ansiedad, los nervios. Es decir, hay un montón de situaciones o de palabras que lo que nos están dando son grados de preocupación. Quizás uno de los efectos más conocidos de lo que es entrar en pánico fue el atentado de las Torres Gemelas, donde en la misma situación que ocurrió en el otro edificio que vimos recién, el edificio Joelma, también hubo cantidad de gente que se arrojó al vacío en el medio del incendio por entrar en pánico. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la función de las brigadas. ¿Por qué? Porque hay una reacción que es personal y hay una reacción que es de masas. Cuando un individuo entra en pánico, contagia rápidamente a las otras personas que están alrededor. Eso es un efecto de sugestión. Desaparece el espíritu crítico, es decir, yo no me voy a salvar y entonces hago cualquier cosa. Se pierde la individualidad, entran en pánico colectivo, disminuye las aptitudes intelectuales, el tipo no razona y entra en pánico y transmite ese pánico, es un miedo exagerado, se puede dar por imprevisión, da lugar a lo que se llaman comportamientos histéricos, es decir, situaciones donde las personas entran en un comportamiento absolutamente trastornado y no reaccionan, no razonan, no saben qué hacer. Y ahí aparecen tres cosas, que son la impulsividad, es decir, hacer cosas que nunca harías, la violencia, es decir, yo me salvo a como dé lugar, y la ferocidad, que es quizás tratar de salvarse dejando de lado a los otros. Hay una escena, no sé si ustedes la recuerdan, en la película Titanic, donde para subirse a los botes para poder escapar, hay gente que se vuelve loca y quiere subir de cualquier manera hasta que uno de los oficiales del barco saca un revólver y los apunta o tira un tiro al aire para calmarlos, porque si no iban a hundir el bote directamente por la cantidad de gente. Y así todo se notan muchas escenas de pánico y de histeria colectiva producidas por el miedo. Dentro de los sistemas de pánico colectivo, nosotros podemos tener distintos tipos de comportamientos. En general, cuando es un grupo de gente grande, se le llama una turba. Una turba agresiva es aquella que va violentamente contra algo. Por ejemplo, el linchamiento de un ladroncito que agarran por la calle y lo agarran entre 50 personas y le dan patadas hasta matarlo. Esa es una turba agresiva. Hay una turba evasiva, que es la que trata de salir del lugar de peligro y converge hacia un punto de salida. Hay una turba adquisitiva, que es la que nosotros vimos en estos principios de la pandemia, donde todo el mundo salía a comprar y a almacenar. Y hay una turba gozosa, que es la que multiplica los eventos con un carácter festivo. Puede ser un carnaval, una romería, la tomatina en España. Es decir, las conductas en esta multitud tienen un carácter catártico. Cuando se junta toda la gente alrededor del obelisco para festejar que ganamos un campeonato mundial o alguna cosa de ese tipo, eso se le llama turba gozosa. No es tan peligrosa, sino por algunos
personajes. El pánico colectivo produce un efecto inmediato y uno de esos efectos es la compra, la adquisición de bienes para protegerse. Pasa en los huracanes en la Florida, pasa cuando hay una pandemia, o pasó cuando hubo una pandemia a principio de año que la gente salió a comprar. Me acuerdo que uno de los temas era que se compraba papel higiénico en cantidad como si se acabara el mundo. En Estados Unidos, cuando hay huracanes, compran cantidad de aguas y alimentos porque no saben cómo se van a salvar. Bueno, esos son comportamientos inmediatos, no peligrosos, pero que dan un efecto visible de pánico colectivo. Vamos a hacer un primer corte aquí.